Reino Unido acaba de aprobar el uso de la vacuna de Johnson & Johnson. Recordemos que se trata de una monodosis, es una fórmula creada por Janssen y estará disponible a finales de este año en Gran Bretaña. Mientras tanto, hay preocupación por el avance de la variante india allí en el Reino Unido y analizan retrasar algunas flexibilizaciones. Estamos en contacto en directo con la doctora Marta Cohen desde el Reino Unido para conocer más novedades acerca de cómo se vive allá esta situación de la pandemia, del coronavirus, mientras castigan las cifras aquí en la República Argentina. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctora. Bueno, ¿cuál es el panorama en este preciso instante en relación a la pandemia? ¿En qué etapas se encuentran? ¿Hay flexibilizaciones? Sí, hay flexibilizaciones. De hecho, yo estoy llegando de mis mini vacaciones. Hace una hora llegué. Se abrió todo, digamos, para el turismo interno hace unas semanas y el lunes ya abrieron los restaurantes. Así que, bueno, la gente puede reservar en lugares de A6 para ir ya a cenar a restaurantes, así que está muy, muy interesante. Pero como vos decís, la variante de la India, o sea, primero, seguimos en la fase 3, es decir, usamos el barbijo adentro, tenemos protocolos, por ejemplo, el restaurante a las 10 de la noche cierran, estuvieron 4 meses y medio cerrados, pero ahora abrieron hasta 6 personas en una mesa, 30 personas puede haber afuera en un jardín, podemos ir a un hotel, podemos reservar en un gimnasio, pero todo con muchos protocolos, mucho distanciamiento social aún. Están evaluando si el 17 de junio abriría ya todo y volveríamos a la fase 0, a vida normal, pero en realidad, como vos anunciabas, se ha encontrado que hay un aumento del número de casos de la India. La variante de la India es una variante que tiene mucha más contagiosidad, que también hay muchos chicos enfermos con la variante de la India o que se contagian, ¿no? Por supuesto siguen, gracias a Dios, muriendo un pequeño número de niños, no es muy grave en ellos la enfermedad en general, sí se enferman porque pueden contagiarse pero no enfermarse en general. Pero en una zona, sobre todo en la zona de Bedford, en la zona de Bolton y en la zona de Blackpool, que hay una gran población de gente de la India que tiene una mayor desconfianza sobre la vacuna. Entonces, en esas ciudades es donde se encontró que esta variante, el número de casos en este momento está entre 2.000 y 3.000 diarios, haciendo 1 millón de test. O sea que es realmente confiable el número de casos. Pero en esta zona el número de casos de la variante de la India es cercano al 90%. Y aumentó un 160% en esa zona. O sea, los números son muy chiquititos, porque a lo mejor aumentó de 2.200 a 2.900, pero aumentó muchísimo. Y sobre todo esa prevalencia. Así que lo que están haciendo es el confinamiento de esa zona, haciendo que todo el mundo se vacune. Tratando de que todos se vacunen de cualquier edad, de 16 para arriba se vayan a vacunar. Así Doctora, que bueno, todavía no está decidido, pero puede ser que sigamos con restricciones. Doctora, ¿qué porcentaje de la población ya ha sido vacunada, al menos con una sola dosis? 72% de la población adulta ya está vacunada con al menos una dosis. Es realmente muy elevado, ¿eh? Sí, se están dando alrededor de unas 500.000 dosis diarias. Se está prefiriendo ahora, dando más prevalencia a la segunda dosis, es decir, ya, por ejemplo, mi hija que tiene 23, ya la llamaron a vacunar en la zona donde vivimos nosotros de Sheffield, la otra que tiene 26 en Londres, aún no, pero le llegará en un par de semanas, calculamos, así que ya se está vacunando a la población de más de 20 años, depende de los lugares, ¿no? Claro. Cuando hay más jóvenes llega más tarde, cuando hay menos jóvenes en la zona llega antes, ¿no? Pero sí, se están dando ya muchas segundas dosis y se están dando la primera dosis a poblaciones que son más jóvenes o que no tienen preexistencias. Lamentablemente pasa eso con los lugares como estas ciudades en donde gente que falleció
era gente que no tenía la vacuna, que se le había ofrecido, pero había declinado la vacuna. Así que es muy importante, el gobierno está haciendo mucho hincapié en promover la vacunación, no solamente el uso de máscaras y el distanciamiento y los testeos a todo el mundo, sino promover la vacunación. Doctora, por último, ¿usted qué piensa de la situación de las restricciones aquí en la República Argentina? Recién mencionaba que bares y restaurantes estuvieron cerrados directamente durante 4 meses. La realidad económica de Reino Unido es totalmente distinta a la de nuestro país, pero desde el punto de vista sanitario, lo que se está aplicando a su criterio aquí en nuestro país es correcto, debería ser tan estricto como fue en Europa y lo sigue siendo de momento. Bueno, yo creo que lamentablemente es insuficiente. Yo siempre menciono en mis redes, que no las han puesto, pero que es @drmartacohen, y siempre en mis redes yo menciono, por favor, los 3 pilares son el distanciamiento social, la responsabilidad individual, los testeos y rastreos y la vacunación. En Argentina hay 2 cosas que no han llegado o que no se están aplicando. Una es la vacunación masiva, por las razones que sea. No se está haciendo la vacunación masiva. Y segundo es los testeos y rastreos, que tampoco se están haciendo de manera adecuada. Es decir, en Argentina hay un 35,5% de casos positivos, a veces un 38% de casos positivos. Eso está, de los test positivos. Eso está indicando que el número de test tendría que ser por lo menos 4 veces más, 5 veces más, y que el número de casos no es 41.000, sino es 3 veces más. Y eso se refleja en el alto número de mortalidad que hay, porque teóricamente Argentina está entre los países con mayor alto número de mortalidad por millón de habitantes en este momento. Por supuesto. Pero en realidad es el número de casos de testeos es insuficiente. Entonces, si no se hace el diagnóstico de situación, de dónde están los casos y se rastrean los contactos y se los aísla, el virus se va a seguir propagando. Y eso es lo que se está haciendo aquí, ver que hubo un aumento del número de casos de esta variante de la India en una ciudad, en 3 ciudades, se está yendo a testear casa por casa, se está dando la vacunación a todo el mundo, inclusive ofreciéndole a jóvenes dinero para que se vacunen. Es decir, que hay que hacer mucho hincapié en los testeos y rastreos que Argentina lamentablemente no está haciendo, y al no estar haciéndolos adecuadamente no tiene el diagnóstico de la situación y por lo tanto no se puede planear. Y la otra cosa es que 9 días para mí, con el estado de gravedad que hay en este momento, estamos hablando de un país del mundo que tiene por millón de habitantes, uno de los más altos en número de infectados, uno de los más altos en mortalidad de pacientes de terapia intensiva. Es decir, que 9 días no creo que vaya a ser suficiente, y eso de abrir y cerrar va a ser un poco caótico, pero no va a dar la estabilidad que se necesita. Acá se necesitaron 2 meses con todo cerrado, sin clases. A los 2 meses abrieron las escuelas, fue lo primero que abrió, con muchísimos protocolos y con test 2 veces por semana a todos los alumnos y los maestros. A los 3 meses abrieron los restaurantes afuera y los gimnasios afuera, y recién a los 4 meses y medio abrieron los restaurantes, aún con restricciones. Así que lamentablemente la respuesta es que me parece insuficiente. Doctora Marta Cohen, muchas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Gracias.